un misionero cristiano iba en un barco desde Inglaterra hacia el África. Esta historia sucedió algunos años atrás. En el mismo barco iba un caballero hindú que también viajaba de Inglaterra hacia la India, regresando después de muchos años de ausencia a su tierra natal. Se hicieron amigos en el largo trayecto en el barco y después de tener cierta amistad y compartir, el misionero cristiano trató de entablar una conversación religiosa y hablarle acerca de su fe cristiana a este hombre que era hindú. De inmediato el hindú lo paró y le dijo: amigo, hemos sido amigos por todos estos días. Me ha gustado mucho su amistad y hemos compartido muy bien, pero por favor no trate de hablarme del cristianismo, porque yo no creo en el cristianismo. Es más, creo que el cristianismo es toda una farsa desde el comienzo hasta el fin. Yo soy hindú y me siento muy feliz de ser lo que soy. Ustedes los cristianos se creen ser la verdad y sin embargo están tan divididos entre ustedes, entre iglesias, sectas y denominaciones, y no se ponen de acuerdo los cristianos en lo que deben creer. Uno denuncia al otro como estando en el error y dice ser la verdad. ¿No le parece que antes de venirme a hablar de su religión debieran ponerse de acuerdo ustedes sobre lo que creen? Por eso creo que el cristianismo es una farsa desde el comienzo hasta el fin. Si quiere que sigamos de amigos, no me trate el tema religioso. Fue como un balde de agua para el cristiano, el misionero, y se quedó meditando en esa noche y dijo: cuánta verdad tiene mi amigo el hindú. Y tuvo que reconocer que es cierto. El mundo cristiano está dividido y subdividido en tantas iglesias, sectas, denominaciones, que ya se ha perdido el cómputo de cuántas son. Cada una de ellas declara ser la verdadera, tener la verdad, la única, no hay otra fuera de esta. Y condena a las demás como siendo heréticas, separatistas o falsas. Si usted coloca a un católico, a un testigo de Jehová, a un mormón, a un bautista, a un adventista y a un pentecostal en un cuarto, les da una Biblia y les dice: pónganse de acuerdo en lo que ustedes creen, solo en un punto. Les puedo garantizar que va a haber una buena discusión, posiblemente pasarán muchas horas de discusión y al final ninguno dará su brazo a torcer. Cada uno aseverará estar en lo correcto y declarará que el otro es el equivocado. Esa es la naturaleza humana. Nos aferramos a lo que nosotros creemos que es verdad, aunque eso signifique declarar que el otro está en lo incorrecto, porque somos así y no puede haber una verdad a medias, o es todo o no es nada. ¿Por qué el cristianismo está tan dividido? ¿Por qué hay tantas sectas, creencias, aún dentro de la así llamada religión cristiana? ¿Será que realmente alguna tiene razón, o serán todas partes del gran cuerpo de Cristo y cada uno tendrá parte de la verdad? Una vez alguien lo explicó de esta manera: es como el ciego que trata de describir lo que es un elefante, pero eran 4 ciegos, ¿verdad? Y uno se paró al frente y tomando la trompa y palpando esa trompa del elefante, dijo: el elefante es como una tremenda manguera gigantesca. El otro, que estaba parado al costado, dijo: no, es como una inmensa pared áspera. Había tocado
el lado del elefante. El otro dijo, no, es como una soga. Claro, se había prendido de la cola. Y el otro dijo, es como una columna muy grande y muy fuerte. Estaba agarrado de una pata. Todos estaban describiendo parte de lo que es un elefante, pero ninguno tenía la totalidad. Algunos han dicho, así es las distintas iglesias. Cada uno tiene una parte de verdad, pero si las pusiéramos todas juntas, sacaríamos la verdad. ¿Creen ustedes que eso es cierto? El Señor Jesucristo, el fundador del cristianismo, fundó una sola iglesia. Y Él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Él prometió que su iglesia se mantendría y sería defensora, columna y apoyo de la verdad. ¿De dónde entonces salieron tantas iglesias, denominaciones y sectas? Bueno, debo dar a esto primero una respuesta y veremos cuántas podemos cubrir en esta noche de las muchas respuestas a esta pregunta tan inquietante. ¿Por qué tantas iglesias y denominaciones? Todas llamadas cristianas. ¿Tienen todas la verdad? En primer lugar, y les va a sorprender lo que voy a decir, estaba profetizado. Tenía que ser así. El mismo Señor Jesucristo, el fundador del cristianismo, lo dijo que iba a ser así, y si así no fuera, sería Cristo un falso profeta. Él lo anunció y su palabra se ha cumplido. Para aquellos que tienen un ejemplar de las Santas Escrituras, lo pueden abrir en el Evangelio según San Mateo y leer directamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 24. Justamente en un capítulo profético que habla del tiempo del fin, nos dice que los discípulos, estando él sentado en el monte de las olivas, se le acercaron diciendo, dinos, esto es San Mateo capítulo 24 y versículo 3, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. La pregunta era con respecto al fin del mundo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera cosa que Jesús respondió a ese interrogante fue, respondiendo, versículo 4, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo primero que dice Jesús es, cuídense, que nadie los engañe. Van a venir muchos pretendiendo venir en mi nombre y mucha gente será engañada. Vuelve a repetir lo mismo otra vez en el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y cuánta gente sería engañada? Muchos serían engañados. Y nuevamente, y ya al repetirlo 3 veces en el mismo sermón profético, nos muestra la importancia de este hecho. En el versículo 24, declara nuevamente el Señor Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes, a los mismos escogidos. Así que no debe sorprendernos el hecho de que haya doctrinas, enseñanzas falsas, aún en el nombre del cristianismo, porque Jesús dijo, vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y los falsos profetas profetizarían en nombre del Señor también, porque dice que le dirán, fíjense en San Mateo en el capítulo 7, otras palabras impresionantes de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21 en adelante, San Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren hasta dónde puede llegar el engaño. No hay engaño más grande que estar autoengañado. Porque estas personas, en el día de la venida del Señor, hasta le van a decir, pero Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Estaban convencidos que lo que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo en el nombre del Señor y por su poder. Pero Jesús les dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Yo no sé quiénes son ustedes. No lo hacían con mi poder. Y si no lo hacían con el poder de Él, entonces, ¿por cuál poder lo hacían? Bueno, Jesús les dijo, apartaos de mí, obradores ¿de qué? De maldad. Quiere decir que aún la predicación, aún el hacer milagros y hasta el echar fuera demonios, que es muy común hoy en día, puede venir de un falso poder, del poder del mal. Esto hace aún más difícil diferenciar la verdad del error, porque se harán pasar en el nombre de Cristo. Y hasta estarán completamente convencidos que lo están haciendo por el poder de Cristo. Pero Jesús les dirá, yo no los conozco a ustedes, jamás los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Oh, estaba profetizado que esto exactamente sucedería. En ese mismo capítulo el Señor Jesús viene hablando de los falsos profetas. Dice en el versículo 15 de San Mateo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Así que Jesús nos amonestó con respecto a esto. Cuídense de los falsos profetas, no se dejen engañar. Lo mismo que dijo en San Mateo 24, mirad que no seáis engañados. El engaño iba a proliferar especialmente en este tiempo del fin. Justo antes de su venida se haría el engaño y la división casi universal. Ahora, Jesús lo profetizó. Lo profetizaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Les sorprende que el mundo cristiano esté dividido cuando los mismos apóstoles dijeron que esto es exactamente lo que iba a suceder? Saben, si no fuera así, Jesucristo sería un falso profeta, porque lo que él dijo no se hubiera cumplido. Así que no debemos sorprendernos de que haya sucedido así. No es que Dios lo quisiera de esta manera, pero Él, conociendo de antemano la naturaleza humana y la dureza del corazón del hombre, profetizó lo que habría de suceder y nos amonesta justamente para que no caigamos en esos engaños. Todos los apóstoles hablaron con respecto a esto. Vamos ahora al libro de Hechos de los Apóstoles, sigue después de los Evangelios. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, está el discurso de despedida del apóstol San Pablo, cuando él se dirige a los ancianos, a los obispos de las iglesias que él mismo había levantado en Asia. Y les da este discurso de despedida, y al final del discurso hace una profecía sorprendente, dice en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Noten que les está hablando a los obispos, les dicen, cuídense ustedes y cuiden el rebaño
que el Señor los ha puesto a ustedes para cuidar, los ha puesto por obispos para apacentar este rebaño. ¿Y por qué tenían que cuidarse ellos y cuidar al rebaño? El versículo que sigue da la razón. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oigan lo sorprendente de esto, no solamente dice que iban a venir divisiones, sino que de los mismos obispos iban a surgir los que iban a engañar al pueblo. E iban a traer discípulos tras sí. Lobos rapaces les llama, que no perdonarán al rebaño. ¿Y qué hace Pablo? ¿Cómo deben ellos cuidarse y cómo deben proteger el rebaño contra estos lobos que vendrían? Dice en el versículo 32, os encomiendo, hermanos, a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. San Pablo los encomienda a Dios para que los proteja, pero también les dice, os encomiendo a la palabra de su gracia. La palabra de Dios tiene poder para sobreedificaros, o sea, si ustedes edifican sobre ese fundamento, no se vendrá abajo el edificio que están edificando, porque la palabra de Dios tiene poder para guardaros y para daros herencia sobre todos los santificados. San Pablo profetizó que vendría esta apostasía, no solamente en el libro de Hechos. Nos sorprende porque uno de los de las primeras epístolas que escribió el apóstol San Pablo, la epístola a los romanos, que sigue inmediatamente después del libro de Hechos, menciona que ya lo que él había profetizado estaba sucediendo, y esta epístola es muy temprana, alrededor del año 51 de la era cristiana, o sea, no tenía ni 20 años de haberse fundado la iglesia cristiana, y miren lo que escribe el apóstol San Pablo a la iglesia que estaba en Roma, porque ya el evangelio había llegado hasta la casa del César en Roma, y había muchos cristianos en esa ciudad. Mire lo que él les amonesta, Romanos en el último capítulo, en el capítulo 16, les dice en el versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sirven a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Noten lo que les dice, hermanos, cuídense porque ya hay quienes están causando divisiones. ¿Desde cuándo vienen las divisiones? Desde la misma época de los apóstoles. Y San Pablo les dice, cuídense de estos que están causando divisiones, especialmente en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Esos no son discípulos ni seguidores de Cristo. Estos no son ministros de Él. No sirven a Cristo, sino que se sirven a sí mismos. Usan la religión, la espiritualidad, como medio para llenar sus vientres. Sirven sus propios vientres. Andan causando divisiones para que la gente los siga a ellos y los mantenga. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuándo estaba pasando esto? Muy al comienzo.
una de las primeras epístolas que se escribe del Nuevo Testamento. Todavía estaban vivos la mayoría de los apóstoles. Y ya esto estaba sucediendo. ¿Y dónde estaba sucediendo? ¿Dónde? Más específico, ¿en qué ciudad estaba pasando esto? En Roma. Ya en Roma había divisiones. Ahora, si usted le pregunta, obviamente, a un cristiano cuyo nombre de la iglesia a la cual él pertenece es romana, porque tiene su sede en Roma, ¿cuál es la iglesia verdadera? Obviamente le va a decir, Benedicto XVI acaba de declarar que la iglesia sigue siendo una y única y que la verdad la tiene solo la iglesia romana. Pues mi pregunta sería, si viene de la época de los apóstoles y viene desde Roma, ¿cómo puedo saber yo si es una de las divisiones que se causaron en aquella época o si es la verdadera? Y tú dices, bueno, pero es antigua, viene de la época de los apóstoles. ¿Sabes lo que dijo el Señor Jesús? Que crecería junto el trigo y la cizaña. La mala hierba crecería con la buena hierba. ¿Y cuál de las dos prolifera más? Bueno, eso no sería prueba para mostrar si es verdadera o falsa, pero es una observación que no porque seamos muchos, ya automáticamente tenemos la razón. La gente dice, bueno, pero si es la mayoría tiene que estar en la razón. Es la iglesia más grande. Bueno, no necesariamente es la más grande. Ya estudiaremos un poquito de las divisiones del cristianismo. Pero no porque sean la más grande tampoco y sean mayoría, automáticamente podemos decir que tenemos la verdad por ser la mayoría. Miren las palabras del Señor Jesús. San Mateo, en el capítulo 7, a donde leímos hace un momentito, en el versículo 13 el Señor Jesús declaró esto, y Él es el fundador del cristianismo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amigo, no siempre la mayoría está en lo correcto. En la época de Noé, la mayoría estaba equivocada. Y Noé era minoría, él y su familia, y sin embargo él estaba en lo correcto y todos los demás se ahogaron en el diluvio porque no creyeron a este loco excéntrico que decía que el mundo se iba a acabar. Era minoría y sin embargo estaba en la razón, la mayoría se equivocó. En la época del pueblo de Israel, la mayoría estaba adorando a Baal. Y Elías dijo, me he quedado solo. Aunque Dios le dijo, no estás solo, hay muchos que no han negado su fe. Pero eran los menos. La mayoría se había apartado de la fe. En la época de Cristo, otra vez, no siempre la mayoría tiene la razón. La mayoría condenó a Cristo. Y sin embargo, Él era la verdad y la vida. Vino a los suyos y la mayoría no le recibió. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos andan por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y estas son palabras no mías, del Señor Jesús. Y pocos son los que hallan la vida. Oh, la gran mayoría no va a andar por el camino verdadero. Siempre ha sido así. La mayoría se extravía.
los pocos muchas veces son los únicos que se mantienen en la verdad. La pregunta es, ¿cómo identificamos la verdad? Ya en Roma había divisiones, menos de 20 años de que se fundó la iglesia cristiana, ya estaba dividida. Y San Pablo les escribe, no sigan a los que están causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. La doctrina es la que tenemos que investigar para saber si es la misma doctrina de Cristo y los apóstoles, y no si han cambiado la doctrina, porque el engaño viene con falsa doctrina. Pero antes de investigar esto, veamos algunas otras profecías en cuanto a esto. El apóstol San Pablo le escribe a los romanos, casi no hay una epístola del Nuevo Testamento que no hable sobre este tema, de las divisiones que ya estaban sucediendo en su misma época. Si ustedes van a la epístola de los Gálatas, otra epístola muy temprana también, se escribió alrededor del tiempo de la epístola a los romanos. Gálatas en el capítulo 1, nuevamente y esta ya no es predicción, esta ya es una declaración categórica del apóstol San Pablo, y la manera como él habla causa sorpresa. Miren lo que él dice, Gálatas capítulo 1 y versículo 6 en adelante. Dice el apóstol inspirado, estoy maravillado. Se podría hasta traducir esa expresión griega como espantado, asustado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, ¿de qué se sorprende el apóstol? ¿Qué es lo que lo asombra? No de que haya venido la perversión del evangelio. Lo que a él lo asombra es de que tan pronto hayan sido engañados. Dice, estoy asombrado, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Miren, en la epístola anterior a los Corintios, una hoja antes de donde estamos leyendo, en segunda de Corintios, capítulo 11, él expresa el temor de que se vayan a apartar del evangelio y acepten un evangelio diferente y un Cristo diferente. Capítulo 11 de segunda de Corintios, versículo 2 y 3 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, su iglesia. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, me temo que bien que lo toleraríais. Ya Pablo tenía ese miedo. Decía, tengo miedo por ustedes. Que vayan a aceptar otro, que venga predicando un Cristo diferente, que traiga un espíritu diferente. Y si no es el espíritu de Cristo, es el espíritu del anticristo. Me temo que si viene predicando un evangelio diferente, y él aclara, no hay otro evangelio, hay uno solo, pero hay algunos que han pervertido el evangelio de Cristo. Así que a los corintios dice, tengo miedo que lo hagan, pero ya cuando escribe a los Gálatas dice, estoy espantado que tan pronto haya pasado. Ya sucedió, ya ustedes han aceptado un evangelio diferente del que nosotros les hemos anunciado. Y vuelvan otra vez a Gálatas capítulo 1, la página que sigue. Dice el versículo 8, mas si aún nosotros los apóstoles, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Quiere decir que este asunto es muy serio. Hay una maldición para aquel que predica un evangelio diferente del que Cristo y los apóstoles predicaron. Pero también hay una maldición para el que lo recibe. Y la maldición es que está en juego su vida eterna, su salvación eterna. Porque la gente dice, bueno, si a mí me engañaron, y si el que me enseñó está engañado, pues sinceramente engañado, no tengo la culpa. En todo caso, Dios le va a pedir cuentas al que me engañó. Pero si yo creí algo, pues no tengo la culpa. Déjame decirte, sinceramente engañado, sinceramente condenado. ¿Quieres leerlo? Lo dice el mismo apóstol San Pablo, escribiendo un poquito más adelante. Él dice que este asunto es grave. Casi en cada epístola habla de este tema. Es más, voy a dejar por un momentito a San Pablo y voy a ir a que ustedes lean lo que dice el mismo apóstol San Pedro en su epístola. Casi al final de sus Biblias van a encontrar la primera y la segunda epístola del apóstol San Pedro. Por cierto, en la segunda epístola, el apóstol amonesta contra los falsos profetas y luego van a ver lo que él dice con respecto a aquellos que han cambiado el evangelio y aquellos que han sido engañados por un evangelio diferente. Fíjense, en segunda de Pedro, en el capítulo 2, está la predicción ahora de San Pedro. Ya lo leímos en palabras de Cristo, lo leímos en palabras del apóstol San Pablo, ahora lo leeremos en palabras del apóstol San Pedro, segunda de Pedro capítulo 2. Pero así como hubo falsos profetas entre el pueblo de antaño, habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¡Ah! Si Dios no perdonó ni a los ángeles, ni al mundo antediluviano, ni perdonó a Sodoma y Gomorra, ¿creen que va a perdonar a aquellos que hoy en día están llevando a la perdición a miles y millones de almas? San Pedro dice, vendrán falsos maestros en nuestro medio. ¿Y cuántos iban a seguir sus engaños? Versículo 2 dice, muchos seguirán sus disoluciones. Disolución quiere decir engaño, estratagema. Y lo más triste es que dice la razón por la cual van a engañar.
Y por culpa de ellos, el camino de la verdad va a ser blasfemado. Así como el caballero hindú. No me hables de cristianismo, porque ustedes están todos divididos. Pónganse de acuerdo primero. El camino de la verdad es blasfemado por culpa de aquellos que hacen negocio con la religión. Dice que por avaricia harán mercadería de vuestras almas. La religión se ha vuelto un negocio multibillonario. La gente se enriquece a costa de la religión. Y da tristeza porque aún las religiones, así llamadas las más antiguas, también ostentan mucha riqueza. Tan solo esta semana, Benedicto XVI aconseja a que se use la riqueza del mundo para ayudar a los países en desgracia. Y es una muy buena decisión y un consejo tremendo. Claro, para que tenga la fuerza necesaria, debe venir dando el ejemplo. Y ojalá así fuéramos todos, ¿no es cierto? Que lo que decimos lo mostremos con nuestros hechos. Vayamos un poquito más profundo en esto, porque estamos viendo que todo esto estaba profetizado, tenía que ser así. Pero ¿cómo podemos identificar la verdad del error para no ser engañados? Miren lo que dice Pedro, les dije que le iba a leer. Sinceramente engañados, sinceramente condenados. Den vuelta a la página ahora en el capítulo 3. Y el apóstol San Pedro explica cómo algunos son engañados, o muchos son engañados. Dice en el capítulo 3, en el versículo 15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, él está hablando del apóstol San Pablo y le llama nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada de Dios, os ha escrito, de esto mismo que él viene hablando, ya lo hemos leído, ¿verdad? En casi todas sus epístolas habla en ellas de estas cosas. Es lo que le decía, en casi todas las epístolas de San Pablo habla de este problema. Y Pedro está haciendo alusión a esto, y mire cómo termina la declaración de Pedro. Dice, entre las cosas que nuestro amado hermano Pablo escribió, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Una de las maneras como la gente es engañada es torciendo las escrituras, especialmente las epístolas de Pablo, se las usa para tergiversarlas, para torcerlas, para hacerle decir a Pablo lo que realmente no está diciendo. Y no solo las escrituras de Pablo, sino también las otras escrituras las tuercen para su propia perdición. ¿Y qué pasa con los que son engañados? ¿Se pierden también? El versículo 17, San Pedro amonesta. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano esto, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hay peligro para caer aún al que piensa que está firme. San Pablo lo dijo, el que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Tengan cuidado, ustedes ya saben que la gente tuerce la escritura, que enseña error, estén avispados
para que no caigan ustedes de vuestra firmeza y sean engañados y se pierdan también como aquellos que están engañando, sinceramente engañados, sinceramente perdidos. Y tú dices entonces, ¿cómo sabré la verdad? Para no ser engañado. Y tú estarás pensando, bueno, ¿y este señor que viene aquí a Palma, de dónde viene? ¿Quién es? No lo conozco. ¿Quién sabe si no es uno de esos lobos rapaces que menciona el mismo apóstol? Bueno, es lógica tu pregunta. ¿Cómo sabes tú si lo que yo te voy a enseñar es correcto o también yo te puedo enseñar un error? Es muy lógica la pregunta. ¿Cómo podemos identificar la verdad del error para no ser engañados? San Pablo aconsejó la palabra de Dios como fundamento y dijo, para que no seáis engañados, os encomiendo a Dios y a su palabra. ¿Dónde está la verdad? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. ¿Dónde realmente encontramos la verdad? Y para esto, yo quiero comenzar esta última parte de mi tema, o la segunda parte, leyéndoles una declaración de dónde podemos nosotros encontrar la verdad según la Iglesia popular, la iglesia más grande, en la cual la mayoría de nosotros nos hemos criado. ¿Cuál es la base realmente de la verdad? ¿Es la Biblia por sí sola suficiente regla de fe? Y cuando hablo de regla de fe, me refiero a la base de toda creencia, el fundamento, el sustento de nuestra creencia y fe. ¿Cómo podemos saber si lo que hemos creído realmente es la verdad o no lo es? Y para eso tenemos que tener un fundamento, porque dependiendo el fundamento que tengamos, el edificio que edificamos se va a mantener o se va a desplomar. Si el fundamento está malo, entonces todo el edificio no va a durar. Tenemos que investigar el fundamento para saber si ese fundamento es sólido. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual se fundamenta la fe cristiana? Bueno, les voy a leer aquí del libro más conocido que se usa como libro de texto en los Estados Unidos para estudiar la doctrina católica en los colegios católicos. El libro se llama Doctrina Católica y fue escrito por el cardenal Weisman. En la página 11 del libro Doctrina Católica dice así: para los católicos, la Biblia se acepta como inspirada por Dios. Bueno, ahí hay una declaración muy categórica. La Biblia se acepta como inspirada por Dios. Pero allí no termina la cita. Sigue diciendo el cardenal Weisman, también admitimos y abrazamos las tradiciones apostólicas y eclesiásticas y todas las observancias y constituciones de nuestra Iglesia. Vemos que según esta declaración católica, el católico acepta la Biblia como inspirada por Dios, pero también acepta la tradición apostólica y eclesiástica, como también todas las reglas e instituciones que la misma Iglesia ha establecido. En el mismo libro, en la página que sigue, en la página 12, dice así: para el católico, la Biblia se acepta unánimemente como palabra de Dios, pero solo en la medida que se entiende la Biblia a través de las explicaciones de nuestra Santa Madre la Iglesia, a quien pertenece la Biblia y quien es única juez de su verdadero sentido e interpretación. En otras palabras, para el católico la Biblia es inspirada por Dios, pero debe ser entendida solo y exclusivamente como la explica la Iglesia. En la página 13 del mismo libro de Doctrina Católica,
cita la Enciclopedia Católica y dice: la Iglesia acepta únicamente aquellas Biblias que son publicadas por la Santa Iglesia. Como nos creemos divinamente señalados como custodios e intérpretes de las Santas Escrituras, no podemos ser traidores de nosotros mismos, aprobando la distribución de las Escrituras que no tienen las notas y comentarios de la Iglesia. La Biblia por sí sola podría desviar a muchos, por eso necesita la explicación de la Santa Iglesia. Ahora, esta última declaración es muy significativa y muy sorprendente. Escuchen otra vez. La Biblia por sí sola podría desviar a muchos. Por eso necesita la explicación de la Santa Iglesia. La Enciclopedia Católica dice esto. Y termino la cita. La Biblia no es suficiente regla de fe, porque la revelación de Dios se contiene también en la tradición. Es más, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21 y en el versículo 25 dice, y ahora está citando el Evangelio: hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Así que no todo lo que hizo Jesús está registrado en la Biblia. Esta expresión, dice la Enciclopedia Católica de San Juan, en el mundo no cabrían los libros, es una hipérbole, o sea, una exageración lingüística, pero sin embargo nos dice que hay muchas otras cosas que hizo Jesús que si se escribieran no habría suficiente lugar para poner los libros, la cantidad de libros que se necesitaría para escribir. Continúa diciendo el cardenal Weisman en el libro Doctrina Católica: Jesucristo estableció el fundamento de la Iglesia, nos dio las santas escrituras del Nuevo Testamento cuando ya existía el Antiguo Testamento, pero dio instrucciones a sus apóstoles que enseñasen todo lo que Él les había mandado. San Mateo 28, versículo 20. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Sin embargo, no todo lo que Jesús enseñó y no todo lo que Él mandó está registrado en las Santas Escrituras. Por lo tanto, los apóstoles debían seguir enseñando la verdad que Jesús les explicó. Las Escrituras, dice este libro de Doctrina Católica, no son la única regla de fe, porque a los apóstoles no se les ordenó escribir, sino predicar. Id y predicad el Evangelio y enseñen a guardar lo que yo os he mandado. Por lo tanto, la base de los apóstoles es la predicación, y la predicación incluye mucho más que lo que está escrito. Así que los católicos aceptamos la Biblia como palabra de Dios, pero aceptamos las enseñanzas de los apóstoles que no están registradas en la Biblia, y aceptamos también las enseñanzas de los padres de la Iglesia, la tradición y las decisiones de los concilios. Esta es la base de verdad para uno de los cuerpos cristianos más grandes del mundo. Y dije, uno de los cuerpos cristianos más grandes del mundo. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana cuenta con más de 900 millones de adeptos. Está llegando a 1.000 millones. No es la más grande. Ya aprenderemos cuáles son las divisiones del cristianismo, y hay otra que es más grande aún que la Iglesia Católica y es cristiana también. Sin embargo, el mundo católico, y estoy hablando hoy, y quiero que me entiendan de entrada, yo no he venido aquí de tan lejos
para atacar la posición de ninguna iglesia. Al contrario, al expresar las ideas de cualquier iglesia, lo haré con mucho respeto, tratando de ser fiel a la enseñanza de esa iglesia y citando las doctrinas de la iglesia en forma fidedigna, de acuerdo a los libros que la misma iglesia ha publicado, sea la católica o sea cualquier otra. Cuando yo cite, voy a tratar de ser fidedigno a lo que enseña esa iglesia, no tergiversar, sino leerlo como lo estoy haciendo directamente de los libros de esa propia iglesia. Porque no es mi propósito venir a atacar ninguna iglesia. Y quede claro que cuando expresamos las doctrinas de las demás iglesias, lo hacemos pura y exclusivamente como un registro fidedigno de los escritos originales de esas mismas iglesias, con datos bibliográficos que ustedes podrán pedirme si así lo desean. Les estoy dando las páginas de los libros para que ustedes mismos lo constaten. Ni le quitamos ni le agregamos. Pero eso sí, cada vez iremos comparando con las Santas Escrituras, que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque el propósito fundamental de esta serie que tendremos esta semana no es conocer lo que dice o cree tal o cual iglesia, sino es descubrir la verdad pura, sin máculas, sin agregados. Por eso, en estas presentaciones, nos sujetaremos y tendremos que partir de un punto común, un punto de apoyo en el cual hemos de avanzar en esa búsqueda de la verdad. Si no estamos bien parados sobre una roca firme, todo el edificio que construimos se nos puede venir abajo y hundir. Así que tenemos que diferenciar claramente, nítidamente, cuál es la base de la verdad, para así saber a qué autoridad nos vamos a tener en lo que se refiere a definir la creencia religiosa o la verdad. San Pablo dice: tan rápido cambiasteis la doctrina que recibisteis. Me asombro que estéis escuchando otro evangelio diferente. Si alguno viene enseñando un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito. Hemos visto hasta ahora que la base para el cristiano católico, la base de la verdad es lo que dice la Iglesia Católica. O sea, la Biblia, con la explicación de la Iglesia, los padres de la Iglesia, las tradiciones y las decisiones de los concilios. Ahora les voy a dar la otra cara de la moneda. Por antonomasia se dice que el que no es católico es protestante. Antonomasia quiere decir, bueno, los incluimos todos en la misma bolsa, ¿verdad? Aunque hay muchas distintas tonalidades de los que no son católicos. Por cierto, antes de seguir, ¿sabías tú que aparte de la Iglesia Católica Apostólica Romana hay otros 8 organismos religiosos, 8 iglesias que también se denominan a sí mismas católicas? Y que una de ellas tiene más miembros que la Iglesia Católica Romana, es más grande. Y se llama católica también. La ortodoxa, exactamente. Los ortodoxos son más en número que los católicos, incluye desde Grecia, toda Rusia y toda Asia Menor, y bueno, es un territorio muy grande. Esa se conoce como la Iglesia Oriental y la Iglesia Católica se conoce como la Iglesia Occidental. Por supuesto, los españoles y los de América Latina, pues tenemos como influencia la Iglesia Occidental o Católica. Esto lo vamos a ampliar un poquito más. Pero en esta presentación, cuando hablo de un católico, no estoy hablando de las otras 8 iglesias católicas, sino me estoy refiriendo a la iglesia popular en nuestro medio, ¿verdad? Que es la católica occidental con su base en Roma. Y ya expliqué, no vengo a atacar ninguna iglesia, sino a compartir las creencias y a tratar de representarla correctamente. ¿Qué es un protestante? Bueno, ya dije, la mayoría dicen el que no es católico es protestante si es cristiano.
En realidad, históricamente, un protestante es aquel que protestó contra los abusos de cierto período de la Iglesia. Cuando uno estudia la historia del cristianismo, tiene que reconocer que hubo un período que se conoce en la historia como la Edad Media, el oscurantismo. Y ese período nos trae recuerdos tristes, aún del cristianismo. Durante la Edad Media, bajo el nombre de cristianismo, se cometieron muchos excesos que no estaban de acuerdo con el Espíritu de Cristo. Hubo muchos abusos, a tal extremo que los cargos religiosos se vendían al mejor postor por dinero. Eso es parte de la historia, no lo podemos negar. Fueron abusos que sucedieron. Muchos sacerdotes y legos que eran ignorantes, muchos no sabían lo que estaba pasando, no es que eran ignorantes. Pero al darse cuenta de la corrupción que había en la iglesia, y eran católicos, quedaron sorprendidos y trataron de hacer algo, protestaron, buscaron reformar esos abusos de la iglesia. Y hablo ahora abusos de poder, abusos de posiciones que se vendían por dinero. Eso es parte de nuestra triste historia del cristianismo. Pero también hubo otros tipos de abusos. En su misa de gallo del año del jubileo 2000, Juan Pablo II, frente al Coliseo Romano, dio la misa de domingo de Semana Santa, misa de gallo, de viernes, la misa de gallo, y ahí frente al Coliseo, y esto salió en todos los periódicos literalmente del mundo entero, Juan Pablo II pidió perdón en nombre de la Iglesia por los crímenes o atrocidades o errores que había cometido en su trato con los así llamados herejes, y dijo que la Iglesia no debiera haber hecho lo que hizo, pero sucedió y él pidió perdón, así como los alemanes han pedido perdón por los abusos que se hicieron contra los judíos. El obispo de Roma pidió perdón en nombre de la Iglesia por esos abusos, y eso es reconocer de que sí sucedieron. Martín Lutero era sacerdote católico, y él trató de reformar la Iglesia desde adentro, como sacerdote que era, de predicar la verdad que él había descubierto en la palabra de Dios. No se sentía conforme con la corrupción que reinaba dentro de la Iglesia. Y a él jamás se le pasó por la mente formar una nueva iglesia, separarse y dividir el cristianismo. Él quería reformar la iglesia, y cuando clavó las 95 tesis en la puerta de la bahía de Wittenberg en Alemania, él era profesor de la universidad, doctor Martín Lutero, había estudiado en las universidades católicas, pero no estaba de acuerdo. Llegaron a su misma parroquia a vender indulgencias por el pecado y a decir que si la gente pagaba dinero, cuanto más dinero daba, más pecados les eran perdonados. Y que se vendían por los pecados pasados, los pecados presentes y aún los pecados futuros. En otras palabras, compra el perdón y puede seguir pecando. Eso era un abuso, eso era una barbaridad. Y Martín Lutero no soportó eso. Y entonces pues mandó a clavar, o él mismo lo hizo, esas 95 tesis en contra de los abusos que se estaban haciendo en su propia iglesia, que él amaba y de la cual él era parte integral como sacerdote. Pero no pensaba él formar una iglesia aparte. Tristemente no pudo lograr la reforma. Por el contrario, corrió serios riesgos de perder su vida en el intento de reformarla. Fue juzgado y condenado como hereje. Fue proscrito. Muchos se levantaron a apoyarlo en su intento de reforma, y al ver las injusticias cometidas contra él por la misma iglesia a la que él pertenecía, se levantaron defendiéndolo a él y defendiendo la verdad que él defendía, y protestaron. De ahí viene la palabra protestante, porque protestaron por esos abusos de ese periodo de la iglesia. Ahora, volviendo al tema que nos atañe, sobre la base de toda la verdad, vimos que en la iglesia
católica enseña que la base de la verdad es lo que enseña la Iglesia, las Escrituras explicadas por la Iglesia, la tradición y las decisiones de los concilios de la Iglesia son la base de la verdad. Ahora les voy a dar la otra cara de la moneda, la cara protestante. Y leo del libro de un pastor protestante. El título del libro es La religión de los protestantes, y dice así: la Biblia, y la Biblia sola, es la religión de los protestantes. En lo que a mí atañe, dice este pastor que escribe este libro, mientras yo viva, y he estado tratando de encontrar la verdad siempre, seré imparcial en buscar esta verdad. Profesaré claramente todo aquello que yo encuentre en el libro inspirado de Dios. Para el protestante solo hay una base, y una sola, y esa base no es lo que dice un papa. Nuestra base no son los papas, porque hubo papas que se opusieron unos contra otros. Hubo papas que excomulgaron a otros papas y declararon que lo que ese papa había dicho era herejía. Eso es cierto. Nuestra base no son los concilios, sigue diciendo este pastor protestante, porque los concilios se levantaron contra concilios y dijeron que lo que había dictaminado un concilio anterior era erróneo. Condenaron los concilios anteriores como habiendo aprobado herejía. Nuestra base no es lo que dijeron los padres de la Iglesia, porque hubo padres contra padres, y hubo padres que se contradijeron ellos mismos en sus propios escritos. Nuestra base no es lo que determina una iglesia, por más poderosa que sea. Nuestra base es la santa palabra inspirada de Dios. Ahora, esa es la base protestante. Mi pregunta para ustedes en esta noche ¿es realmente la Biblia por sí sola la única regla de fe para el cristiano? Ya no digamos para el católico o para el protestante, sino para el cristiano, porque nos interesa ser cristianos, y cristianos de verdad y de corazón. Y quiero decir algo más. La iglesia ni la religión te va a salvar. Ni la protestante, ni la evangélica, ni la adventista, ni la pentecostal, ni la católica, la iglesia no te puede salvar. El único que salva es Cristo Jesús. No hay salvación fuera de Cristo. El apóstol San Pedro lo declaró así. Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, dice él. Solo en Cristo se encuentra la salvación. Y Jesucristo mismo lo declaró en San Juan, el capítulo 14 y en el versículo 6, al decir: yo soy el camino. No un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Así que para ir al Padre tenemos que entrar por una sola puerta. Y Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entra tendrá vida eterna. La única puerta para la salvación es Jesucristo. Claro, cada iglesia dice enseñar las enseñanzas de Cristo, pero últimamente no te salva la iglesia. Quien te salva es Cristo, porque es el único que murió por ti y murió por mí. Pero vuelvo a preguntar, ¿es realmente la Biblia la única regla de fe para el cristiano? Veamos. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 15.
escribe el apóstol San Pablo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened la doctrina, sea por palabra o por carta nuestra. Según Pablo, los tesalonicenses debían retener la doctrina que les fue enseñada por palabra y por escrito. Hablando sobre este versículo, el libro de Doctrina Católica que leímos antes dice lo siguiente: este texto demuestra, segunda de Tesalonicenses 2:15, que la doctrina puede ser enseñada o por carta, el Nuevo Testamento, o por palabra hablada, la tradición oral. Interesante. Ahora sí lo leímos de la Biblia. Retened la doctrina que os ha sido enseñada por palabra o por escrito. Entonces, ¿quién tiene razón? Leo otra vez. Este texto demuestra, dice el libro de Doctrina Católica, que la doctrina puede ser enseñada o por carta, el Nuevo Testamento, o por palabra hablada, la tradición oral. Veamos qué es tradición según la misma Enciclopedia Católica. Cito ahora directamente de la Enciclopedia Católica. Tradición es la revelación de una verdad, de un hecho o de una intuición hecha por Dios a los hombres. Tradición es algo que Dios revela a los hombres, fíjense, para que entre ellos se retransmita, se conserve y se perpetúe. Así que Dios revela algo a los hombres, en este caso si es tradición apostólica, es a los apóstoles, para que ellos lo enseñen, lo preserven, lo conserven, lo protejan y lo transmitan y se perpetúe. Eso es tradición. El católico siempre ha sostenido, sigue diciendo este libro, y continúa aún siendo la costumbre de todo católico, comprobar la verdad de la fe por estas dos vías. La autoridad del canon divino, es decir, las Santas Escrituras, y luego por la tradición de la Iglesia Católica. Así que para el católico hay dos bases de la verdad, la tradición y las Santas Escrituras. Hay tres tipos de tradiciones. Esto es la Enciclopedia Católica la que dice. La primera se llama tradición divina o dominical. Procede de las enseñanzas de Cristo. Y se ha transmitido no por escrito, sino oralmente, pero son enseñanzas de Cristo. La segunda tradición se llama divino-apostólica, o sea que procede de la inspiración del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y la tercera, apostólica eclesiástica, procedente de la autoridad de los apóstoles como obispos de la Iglesia. Ahora recuerden que la tradición es algo que nunca se escribió en la Biblia, está fuera de la Biblia, pero que según nos enseña la Iglesia Católica, nos llega a nosotros por tradición oral. O sea, fue transmitido por enseñanza oral, pero esa tradición nunca se escribió. Entonces, la pregunta ¿es la Biblia suficiente base para nuestra fe o necesitamos las dos, la Biblia y la tradición? Bueno, esta es una pregunta básica. Y en esta presentación no voy a tratar de demostrar la validez de la Biblia como base para el cristiano, porque en eso protestantes y católicos estamos de acuerdo. Para todos la Biblia es inspirada, para todos la Biblia es válida y es base. Así que no necesito demostrarles que la Biblia es genuina, verdadera, inspirada por Dios. En este punto concordamos. En el libro católico La fe de nuestros padres, un libro muy famoso, The Faith of Our Fathers en inglés, el cardenal Gibbon, en la página 89 dice así: una regla de fe o una guía completa al cielo
debe poder instruirnos en todas las verdades necesarias para la salvación. Noten, una regla de fe tiene que darnos todo lo necesario para podernos salvar, si no, no es suficiente como regla de fe. Continúa la cita. Las Escrituras por sí solas no contienen todas las verdades que un cristiano está obligado a creer y practicar. No especifican todos los deberes que un cristiano está obligado a cumplir. Por sí mismas, las Escrituras no son suficientemente claras e inteligibles sobre los asuntos de mayor importancia, porque no contienen toda la verdad necesaria para la salvación. Esta es la doctrina oficial católica. La Biblia no es suficiente por sí sola, porque ni se puede entender, ni es lo suficiente clara, ni tampoco contiene todo lo necesario para que un cristiano se salve. Bueno, esto es básico. Si la Biblia no tiene todo lo necesario para la salvación, pues entonces necesitamos lo otro también, si no nos perdemos. Esta es doctrina católica. No solo dice que la Biblia no tiene todo lo necesario que el cristiano tiene que saber, sino que también dice que no es demasiado clara e inteligible en los asuntos más importantes para el cristiano que tienen que ver con la salvación. Esta es la opinión de un destacado cardenal de la Iglesia Católica. Y ese libro, La fe de nuestros padres, cuenta con el imprimatum y la autorización del Papa para imprimirse como doctrina genuina, y la enseñanza es reconocida por el magisterio de la Iglesia. Ahora veamos lo que dice Dios al respecto de esto que acabamos de leer. No la opinión de un ser humano, sino la opinión de Dios. Segunda de Timoteo. Ahí nomás, dando vuelta, 2 páginas más adelante, capítulo 3, versículos 16 y 17. Esto escribe San Pablo por inspiración de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Perfecto, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Católicos y protestantes creemos esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice que la Escritura, toda la Escritura, no la tradición, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto. A perfecto no le falta nada. Enteramente preparado. Y como si eso fuera poco, el versículo 15, el anterior, San Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: y tú desde la niñez, vamos a leer desde el 14, dice: persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido. Lo mismo que hemos leído antes en todas las declaraciones, ¿verdad? Defiende lo que has aprendido, defiende, persiste, mantente fiel en lo que has sido enseñado, sabiendo de quién lo has aprendido. ¿De quién? ¿De la tradición oral del mismo Pablo? Sigan leyendo. Porque desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Aquí el apóstol, inspirado por Dios, dice que las sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¡Qué notable! Un solo versículo de la Biblia, una sola declaración inspirada por Dios, echa por tierra todas las enseñanzas e interpretaciones particulares de un hombre o de un grupo de hombres.
San Pablo dice, la Biblia es inspirada, es suficiente para que el hombre llegue a ser perfecto y las Escrituras te pueden dar el conocimiento para la salvación. Dios dice al inspirar a San Pablo que las santas Escrituras tienen la sabiduría para que tú y yo seamos salvos. Te pregunto, ¿le crees tú al honesto apóstol San Pablo? ¿Tú crees que San Pablo le hubiera enseñado a su amado discípulo Timoteo que las enseñanzas de la Biblia son por sí solas suficientes para la salvación si en realidad se necesitara como base algo adicional? ¿Que no le hubiera dicho algo así? Está bien lo que tú has aprendido de la Biblia, pero necesitas saber algo más, porque no se encuentra en la Biblia todo lo que tú necesitas para la salvación. No, le dice, aguanta lo que has aprendido, defiende, mantente firme, sabiendo de quién lo aprendiste, que desde la niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. El cardenal Gibbon también dice que la Biblia no es suficiente porque tiene cosas que no son suficientemente claras sobre asuntos de mayor importancia y porque no contienen toda la verdad para la salvación. Eso es lo que dice el cardenal. Y algunas personas concuerdan con eso, dicen, es que yo la Biblia la leo pero no la entiendo. Necesito a alguien que me la explique porque yo leo la Biblia y no la entiendo. ¿Han escuchado ustedes a personas que dicen eso? El católico necesita los servicios de un sacerdote para que le explique la Biblia. Pero si yo necesito que un sacerdote me explique la Biblia, entonces ¿a quién necesito para que me explique lo que me explicó el sacerdote? Veamos lo que dice la palabra de Dios con respecto a sí misma. En el Salmo 119. Y en el versículo 105, Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué cosa es lo que ilumina mi camino? ¿Qué cosa es la lámpara que me guía por el camino que debo seguir? Tu palabra es esa lumbrera. Si Timoteo pudo encontrar el camino a la salvación en las Santas Escrituras siendo niño, fíjense, desde la niñez conociste las Sagradas Escrituras que te hicieron sabio para la salvación. Si Timoteo pudo conocer la verdad y ser salvo aún desde niño, ¿cómo puedo atreverme yo a decir que la Biblia no se puede entender cuando es una lámpara que te ilumina el camino hacia la salvación? En el mismo Salmo, el versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hasta los niños simples pueden entender la Biblia. Así como la entendió Timoteo siendo un niño y se salvó a través de ello. Según Dios mismo, el simple, el sencillo puede entender la palabra de Dios. Tú dices, pero pastor, ¿usted no leyó hace un momento que Pedro decía que San Pablo escribió cosas muy difíciles de entender? Claro, pero en ningún momento dijo Pedro que no se podían entender. Dijo que los indoctos las tuercen, como las otras escrituras, para su perdición. Es cierto que a veces necesitamos cavar más profundo y es cierto que necesitamos la guía del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que no se puedan entender. ¿Qué clase de Dios sería ese que nos da un libro diciéndonos que es útil para entender la verdad y resulta que no se puede entender? ¿Te atreverías tú a acusar a Dios de habernos dado un libro que no se puede entender?
¿Se equivocó Dios al darnos la Biblia? ¿Cómo puede ser que Dios me dé un libro y que yo para entenderlo necesito que alguien me lo explique? ¿Falló entonces Dios? Si así hubiera sido mejor, en lugar de dejarnos la Biblia, nos hubiera dicho, escucha y cree todo lo que te digan tus dirigentes religiosos. Pero por alguna razón que iremos desarrollando más adelante, Dios no hizo eso, sino que nos dejó este maravilloso libro inspirado por su Espíritu Santo, que es la base del cristianismo católico y protestante, y es la base de toda la verdad. Veamos qué es lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 17 y versículo 17. Y ya casi estamos llegando al final de lo que es la base de la verdad. ¿Y por qué hay tantas religiones? Solo respondimos una respuesta a ese interrogante. Estaba escrito, tenía que ser así. Vimos un poquito de la segunda razón, porque hay muchos que tuercen las escrituras y las interpretan a su misma manera. Ya van dos razones por las cuales han salido tantas doctrinas divergentes, pero hay más. No las veremos hoy. Hoy estamos viendo cuál es la base de toda la verdad. Palabra del Señor Jesús, San Juan capítulo 17 y versículo 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Y cómo termina el texto? Ayúdenme. Tu palabra es la verdad. Jesucristo declaró que la verdad se encuentra en su palabra. Él nos dio las Sagradas Escrituras para que comprendamos la verdad. Ninguno de nosotros tenemos por qué dudar de las enseñanzas cristianas, porque tenemos la base de la verdad, la Biblia, que es la palabra de Dios. Tenemos el testimonio de las Santas Escrituras. Para esto el Señor Jesús dejó escrito a través de sus siervos, los santos profetas y los santos apóstoles, la verdad. ¿Saben que el mismo Señor Jesucristo, cada vez que tenía que enfrentarse con el diablo, le respondía, así está que escrito? Él se defendía con la misma palabra de Dios. Escrito está, decía él. Ahora, cuando tú lees un libro y tienes duda con respecto al significado de una palabra en ese libro, ¿dónde recurres? Cuando lees un libro cualquiera y estás leyendo en español y no entiendes una palabra, ¿dónde vas para entender lo que estás leyendo? Bueno, obviamente, al diccionario, y si eres español, al de la Real Academia Española, ¿verdad? ¿No es así? Pues bien, cuando tienes dudas respecto a tema religioso, ¿a dónde tienes que ir? La Santa Biblia es la última palabra respecto a la verdad. Y yo te invito, querido amigo, a que busques la verdad en la creencia, no de alguna iglesia, no lo que te enseña un líder religioso porque se contradicen entre sí. Que no vayas a buscar en un cuerpo religioso, sea este grande o pequeño, no en las enseñanzas de los hombres, porque el mismo Señor Jesús nos habló de que la tradición ya en su época servía para desviar a la gente, porque la gente, en lugar de basar sus enseñanzas en los escritos sagrados, se aferraban a las tradiciones de los sacerdotes y de esa forma rechazaron a Él como el verdadero Mesías. Por seguir la tradición, el pueblo judío, por creer a lo que le decían los sacerdotes, rechazó al mismo Hijo de Dios. Y miren las palabras que dijo el Señor Jesús con respecto a la tradición. Y ahora, esto es bien directo porque es palabra de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo, en el capítulo 15. Miren lo que Jesús dijo con respecto a la tradición. Y ahora no vamos a preguntar lo que dijo el padre de la iglesia, lo que dijo el cardenal tal o cual, ni lo que dijo el Santo Padre. Vamos a ver lo que dijo el Santo Señor Jesucristo, el fundador de nuestra iglesia. San Mateo capítulo 15, versículo 3 al 9. Bueno, la pregunta que le habían hecho es, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Los padres de la iglesia. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Y miren la respuesta de Jesús. Respondiendo él les dijo,
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, que muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no tiene que honrar a su padre o a su madre. Despreciaban a sus ancianos y le decían, no tengo con qué ayudarte porque esto ya lo dediqué para Dios. Y podía ser muy loable. Oh, qué persona tan santa y tan buena, mira, ha dedicado todo lo que tiene a la iglesia. Pero Jesús dice, eso es quebrantar el mandamiento de Dios, de deshonrar a tu padre y a tu madre por seguir la tradición. Hipócritas, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús le llamó a la tradición mandamientos de hombres. Y por encima de la tradición, nuestro Señor Jesucristo colocó la santa palabra de Dios. El mandamiento de Dios viene por encima de cualquier tradición o cualquier cosa que enseñen los hombres. La palabra de Dios sin alteraciones humanas es la verdad. Esa es la diferencia entre la tradición y las Sagradas Escrituras. Y tú dices, bueno, esto está bien claro, aquí ya, ahí no puedo discutir. Pero ¿y entonces por qué está ese versículo que dice que Cristo hizo muchas otras cosas que no están escritas? ¿No lo dice San Juan 21:25? ¿Se acuerdan? El texto con que comenzamos hablando de que había otras cosas que Cristo hizo que no entrarían en el mundo si se escribieran. ¿Qué acerca de eso? Bueno, si van a San Juan, en el capítulo 21 y el versículo 25 dice eso. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ajá. Pero el mismo apóstol que escribió esto, en el capítulo anterior, miren lo que dijo. Capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales. Ahí está, hizo otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. San Juan concede, hay muchas otras cosas que no se escribieron, pero, y aquí viene el gran pero, versículo 31, pero estas que se han escrito para que creáis, se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, lo que está escrito es suficiente para creer en Cristo y para que a través de esa creencia tengáis vida en su nombre. Podáis ser salvos a través de lo que está escrito. En la misma palabra está diciendo, hay otras cosas que él hizo, pero las que que no están escritas, pero las que se escribieron son suficientes para que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amigo que me escuchas, podemos concluir por palabra inspirada de Dios que la Biblia es la palabra autorizada de Dios
y que la Biblia por sí sola es más que suficiente como regla de fe. Es verdad que Cristo hizo mucho más y dijo mucho más que no está escrito, pero lo que está escrito es más que suficiente para lograr la salvación. Y ya que estamos ahí, con esto termino porque es muy interesante. Un punto interesantísimo, ahí mismo donde estamos, en San Juan en el capítulo 21, ¿sabías tú que la única tradición que comenzó a circular en la época de los apóstoles resultó siendo falsa? Escuchen bien lo que estoy diciendo. La única tradición que comenzó a circular por boca en la época de los apóstoles resultó siendo falsa, léanlo. Recuerda que tradición es algo que nos llega a través del tiempo en forma oral, algo que no está escrito. Una de las falsas tradiciones que comenzó a circular en la época de los apóstoles está registrada en el capítulo 21, en el versículo 21 al 23. Cuando Pedro vio a Juan, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Porque Jesús le había dicho a Pedro: a ti te van a crucificar, vas a morir extendiendo tus manos. Y Pedro vio a Juan y dijo: ¿y este qué? Hablando de Juan. Y Jesús le contestó, versículo 22, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Preocúpate por ti, no por Juan. Sígueme tú. Eso dijo Jesús. Ahora miren lo que dice. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, entre los creyentes. Era tradición oral, que aquel discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? ¿Qué de ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. San Juan. La primera tradición que comenzó a correr entre los hermanos era un dicho oral que Jesús había dicho que Juan no iba a morir. Y era mentira. Jesús nunca dijo eso y el mismo San Juan lo desmiente. La tradición humana es imperfecta, equivocada, mientras lo que está escrito es infalible, porque no puede cambiar. Ustedes y yo sabemos muy bien que cuando alguien dice algo y otro lo repite, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues algo le agrega o algo le quita. Esa es la pura verdad. Cada uno le va quitando, le va agregando a esa información y al final la información llega a estar totalmente tergiversada. Mientras que si esa información se da por escrito, nadie la puede modificar. Amigo que me escuchas, Dios no dejó la verdad eterna para la salvación. La verdad que tiene que ver con la vida eterna, sujeta, librada a la palabra del hombre, que puede pasarse, tergiversarse y cambiar a través de la transmisión oral. No, Él nos dejó la verdad infinita, la verdad eterna, escrita en su palabra, no en boca del hombre imperfecto y pecador. Dios es demasiado sabio para no hacer ese error, para no pasar su verdad a través de tradiciones, porque acabamos de ver que aún los apóstoles y los hermanos erraron en la tradición y llegó a transmitirse una tradición falsa. No bases en tradiciones tu verdad ni tu salvación. No la bases en opiniones de hombres. No te dediques a investigar las verdades que aparentemente otros han descubierto. Investiga tú mismo la verdad con oración en la santa palabra de Dios. Amigo, amiga, yo te desafío en esta hora a que busques la verdad como buscarías un tesoro escondido. Jesús dijo que el hombre que busca la verdad debe ser como aquel hombre que encontró el tesoro y vendió todo lo que tenía para conseguirlo, la perla de gran precio. Busca esa verdad como buscas el dinero, como buscas un tesoro terrenal.
Búscala de todo corazón y Dios te va a revelar esa verdad en su santa palabra. Ahí está lo que los apóstoles dijeron y escribieron ellos, sin ningún intermediario. Ahí está el Evangelio, no 1, ni 2, ni 3, 4 evangelios, para que leas qué fue lo que el Señor Jesús enseñó. Y es muy sencillo. Si lo que hoy en día está enseñando, no importa quién sea, contradice las palabras de Cristo o las enseñanzas de los apóstoles, tú sabes que no puede ser la verdad, porque Dios jamás se contradice, jamás diría una cosa y luego la cambiaría, porque es Dios. El profeta Isaías dijo: a la ley y al testimonio de los profetas, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido, están en tinieblas todavía. Todo debe ser comprobado y puesto a prueba por las enseñanzas, por los escritos inspirados por el Espíritu Santo. Yo quiero hacerte un desafío en esta noche. Yo quiero pedirte, hoy estamos comenzando, es la primera noche. Yo quiero decirte que quiero invitarte a que vengas cada noche, porque cada noche esto se va a poner más interesante. Por cierto, mañana lo considero el tema más importante de todos, porque es la base que va a sentar el fundamento para todo lo demás que vamos a edificar. Mañana el tema es la pura verdad sobre el Evangelio, la salvación. ¿Estás creyendo en un evangelio cambiado, tergiversado, como dice San Pablo que lo habían cambiado desde aquella época, aún en Roma? ¿O estás creyendo el verdadero evangelio de Cristo? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Ese es el tema de mañana. Pero yo te quiero desafiar a esto, mira. Te invito a que tú vengas cada noche. Si tú tienes unas santas escrituras en tu casa, tráela, por favor. Si tú eres católico, trae tu Biblia católica. Es más, si alguno de ustedes tiene un ejemplar de las Sagradas Escrituras católicas y me lo puede traer, mañana yo pues no traje muchos libros porque vengo de América, traje una Biblia pequeña, pero está completa, pero una Biblia católica, si me la pueden traer, la voy a tener aquí y la vamos a comparar. Si tú eres católico, trae tu Biblia católica, si eres protestante, trae tu Biblia protestante. En primer lugar, te vas a dar cuenta que dicen lo mismo, porque la palabra de Dios es una sola. Pero te desafío, y miran cuál es mi desafío. Te desafío a que tú no aceptes nada que yo te diga si no te lo compruebo por una si está escrito en la Santa Biblia. En otras palabras, no me creas a mí. ¿Cómo sabes tú que yo no soy un impostor, que no soy un maestro falso, uno de esos falsos profetas que habló el Señor Jesús? La única manera es que no creas lo que yo te digo, sino lo que está escrito y lo compruebes tú mismo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que los bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escucharon al apóstol Pablo enseñar el Evangelio y luego iban a sus casas y leían las Escrituras para ver si lo que Pablo decía estaba de acuerdo con lo que enseñaban las Santas Escrituras. Y la Biblia le llama nobles a ellos porque hicieron eso. Yo te pido que seas noble. Sé noble. Lo que yo digo, compruébalo, léelo. Y te doy la autorización desde la primera noche. Si te digo una sola cosa que no te la puedo demostrar por ese santo libro que está aquí, no me creas. Es más, interrúmpeme y dígame, a ver, muéstrame dónde dice eso. Te doy la autorización para interrumpirme y decirme, demuéstreme dónde dice eso que usted está diciendo. Y si yo no te lo muestro, es suficiente para que ni sigas viniendo. Fíjate, ese desafío te pongo. Así de serio es esto. Porque yo no quiero engañar a nadie ni ser engañado. Por eso la palabra de Dios debe ser nuestra base, la enseñanza de Cristo y los apóstoles directamente, no a través de intermediarios. Y claro, ¿aceptas el desafío? ¿Cuántos aceptan el desafío de no creerme a mí si no se lo demuestro por la palabra de Dios? Ah, muy bien, veo todas las manos que se han levantado. ¿Tú no, Tony? ¿Tú no?
¿No te atreverías a qué? No, no es a desafiarme a mí. Es a no aceptar nada que yo te diga que no te lo demuestre por este libro. Ese es el desafío. No a que me desafíen a mí, sino a que no acepten nada que yo no se lo demuestro por este libro. La segunda parte del desafío, porque toda moneda tiene dos caras, ¿verdad? Aquí va la segunda parte. Así como no me van a creer a mí si no se los demuestro por ese libro. Y repito, yo no vine aquí a enseñar doctrinas de ninguna iglesia. Vine a enseñar la pura y santa palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es a lo que vine. Pero así como no me vas a creer a mí si yo no te lo demuestro por este santo libro, pues nada más lógico ni justo. Te desafío a que no le creas a nadie. No importa quién sea, si no te lo demuestra por la palabra de Dios. Nada más que justo, ¿verdad? Si no me crees a mí, no le creas a nadie si no te lo demuestra por la Biblia, porque esa es la base de la verdad. ¿Sabes? Nomás por venir aquí va a haber gente muy comedida que te va a decir, ¿dónde estás yendo? Ten cuidado, que esa gente son herejes. ¿Tú sabes quiénes son esos que están teniendo las reuniones? Te van a lavar el coco. Personas que nunca se interesaron ni por ti ni por tu bienestar espiritual, pero ahora que tú te estás acercando a escuchar de Dios, ahora sí están muy interesadas en que no seas engañado. Tú dile, mira, a mí nadie me está lavando ni comiendo el cerebro. Todo lo que estoy aprendiendo aquí está. Y si tú me dices que esto que aprendí está mal, demuéstramelo. Mira, aquí está el libro. Nomás muéstrame que estoy mal y te lo acepto. Así de sencillo. ¿Estás dispuesto a estudiar la Biblia y aprender la verdad? ¿Quieres ser salvo? ¿O no te interesa la salvación? ¿Te interesa que tus hijos se salven? ¿Que tu familia conozca de Dios y viva no solamente mejor aquí conociendo a Cristo y su verdad, pero también tenga la oportunidad de vivir eternamente? ¿Te gustaría encontrarte con tus seres queridos que la muerte te arrebató? ¿Te gustaría que cuando venga el Señor Jesús, y ya vamos a aprender que la venida del Señor está a las mismas puertas por las profecías y las señales que se están cumpliendo, ¿te gustaría estar preparado o preparada para la venida del Señor? ¿De corazón quieres la salvación? Pues entonces acepta el desafío. Busca a Jesús y su verdad, y Él ha prometido que todo aquel que le busca, le hallará. La promesa del Señor es: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si el que habla, habla por cuenta propia. San Juan 7:17. Tú vas a saber si es la verdad o no, porque la palabra de Dios te lo va a demostrar y el Espíritu Santo te lo va a testificar a tu corazón. Te invito a que te pongas en pie en esta hora y vamos a pedir que el Señor selle esta verdad y este mensaje en nuestros corazones, que no caiga en saco roto, que lo que hemos aprendido en comparación esta noche nos sirva para darnos cuenta que aún las cosas que se consideran como sentadas y dadas deben ponerse a prueba, no sea que seamos engañados, porque aún hay gente sincera que cree que está predicando a Cristo en el nombre de Cristo y puede estar enseñando un error. Que Dios nos ayude a no ser engañados. Vamos a orar, amante Dios. Una vez más glorificamos tu nombre. Invocamos el nombre de Cristo, porque tú dijiste que todo aquel que invocara tu nombre sería salvo. Anhelamos la salvación. No queremos ser engañados para perdición. Bendice a cada persona aquí presente. Tú conoces su corazón. Tú conoces la sinceridad con que te está buscando. Si hay alguno, Señor, que vino en esta noche solamente por curiosidad o por recibir información, que salga de aquí no con solo información, sino con transformación. Que tú puedas hacer esa obra en su corazón, de lograr que crezca esa semilla de fe que tú has puesto en cada corazón, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Danos tu bendición y tu paz, y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir estudiando tu santo libro,
porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén.